Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre anemia plástica por bromuro y radiaciones ionizantes. Quien les habla, María de los Ángeles Olivares Briceño. La anemia aplásica es una insuficiencia medular caracterizada por pancytopenia periférica e hipocelularidad en la médula ósea, causada por destrucción de células madres hematopoyéticas, y cuando se vincula a exposiciones ocupacionales se asocia principalmente a bromuros utilizados en pesticidas, plásticos y retardantes de llama. También a nivel de radiaciones ionizantes con la capacidad de generar daño en el ADN celular mediante radicales libres. La anemia aplásica ocupacional es una enfermedad hematológica adquirida que se desarrolla por exposición prolongada a agentes mielotóxicos. Su fisiopatología implica destrucción directa de las células madre CD34 en médula ósea por radicales libres generados por bromuros, daños en el ADN por radiaciones ionizantes, afectando la capacidad regenerativa medular. Una respuesta inmunomediada secundaria a alteraciones en el microambiente hematopoyético. El bromuro de metilo, usado en la fumigación de suelos, inhibe la síntesis de glutatión peroxidasa, aumentando el estrés oxidativo en precursores eritroides. Las radiaciones ionizantes inducen a apoptosis celular mediante la activación del P53, según un estudio de la Universidad de Kioto en 2022. Según la clasificación de las enfermedades ocupacionales por la Declaración del INSACEL en Venezuela, la anemia plástica por bromuro y radiaciones ionizantes está clasificada como enfermedad ocupacional bajo el código 130-02. Según la misma norma técnica de esta declaración, es relevante para las enfermedades del sistema hematopoyético. En lo que es la clasificación en sistemas de registro, tenemos que a nivel de la Organización Mundial de la Salud clasifica a la anemia plástica en la D61.2 debido a otros agentes externos. A nivel de la Unión Europea está bajo la codificación E812 en Directiva 2022/431. En América Latina, observamos que México posee un cuadro básico de enfermedades de trabajo con clave 29-2001, lo que es exposición a radiaciones ionizantes. En Argentina, la ley 24.557 en el anexo 2, grupo 5, la catalogan como enfermedades por agentes físicos. A nivel de base legal se requiere demostrar relación temporal de dosis-respuesta mediante la historia ocupacional detallada y biomarcadores de exposición. En su epidemiología, tenemos datos claves según la Organización Internacional del Trabajo en el 2023, una tasa de incidencia ocupacional de 0.7 a 1.2 casos por cada 100.000 trabajadores al año. En trabajadores expuestos, el riesgo aumenta 3 a 5 veces más sobre la población en general. Existe un subregistro frecuente por la latencia prolongada, que esta puede ser hasta 15 años después de la exposición. En sectores de alto riesgo tenemos centrales como son las centrales nucleares, industria de plásticos bromados y factores modificadores como son la edad en trabajadores mayores de 45 años tienen 2.4 veces mayor riesgo de padecer esta enfermedad y polimorfismos genéticos portadores de GST1 nulo presentan susceptibilidad aumentada. Según los factores causales ocupacionales tenemos los agentes químicos, entre los que encontramos el bromuro de etilo, que su mecanismo de acción es la inhibición de la metionina sintetasa, con un umbral de riesgo, una exposición mayor a 8 partículas por minuto. El ácido bromihídrico es su mecanismo de acción es una desnaturalización de las proteínas HPSP70, cuando su umbral de riesgo es un contacto cutáneo mayor al 5% de la solución. Y el benceno y derivados halógenos, que su mecanismo de acción generan un estrés oxidativo por la enzima P450, haciendo
efecto neurotóxico, con un umbral de riesgo de exposición al límite permisible de 1 parte por millón. El límite suele ser de 10. Agentes físicos. Tenemos radiación gamma. Trabajadores en radioterapia con dosis acumulada mayor a 100 milisievert en 5 años. Neutrones térmicos. Peligros en reactores nucleares. Actividades en riesgo. Tenemos lo que es salud, sector salud. Radiólogos intervencionistas, el personal de medicina nuclear. A nivel de industria, tenemos operadores de equipos de radiología industrial, trabajadores en plantas nucleares. Agricultura, manipulación de pesticistas bromados. Tenemos casos documentados en el NIOSH 2021 de técnicos de radiodiagnóstico veterinario. 12 casos asociados a la falta de blindaje en equipos portátiles. Operarios invernaderos, intoxicación crónica por bromometano durante fumigaciones en equipo de protección personal. Y minería en tierras raras, exposición combinado a torio y bromuros orgánicos. Y de nuevo, nuevas exposiciones emergentes, fabricación de baterías y reciclaje de paneles solares con capas bromadas. En cuadro clínico tenemos lo que son fases evolutivas. Tenemos la primera fase de latencia de 3 a 15 años, donde en ella podemos observar una leucopenia relativa, menor a 1500. Tenemos una fase sintomática donde observamos un síndrome hemorrágico con epistaxis recurrente más petequias palpebrales. Infecciones oportunistas como mucormicosis rinocerebral en diabéticos expuestos. Tenemos algunas complicaciones donde tenemos el 40% desarrolla un síndrome mielodisplásico a 5 años y el 15% un riesgo de leucemia aguda posaplásica. También tenemos signos patognomónicos donde tenemos las líneas de Beau en uñas por daño de matriz unguial, una atrofia en las papilas linguales. Tenemos otras manifestaciones hematológicas como son la pancitopenia con fatiga extrema, donde observamos una hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro. Infecciones recurrentes por neutropenia, hemorragias espontáneas, como ya lo habíamos nombrado, donde observamos plaquetas menor a 20.000. Signos de exposición crónica como son la hiperpigmentación cutánea y una leucomelanodermia en manos. A nivel paraclínico para diagnóstico tenemos pruebas especializadas como son la citometría de flujo, donde observamos una disminución de las células CD34, un FISH medular para excluir clones aneuploides por radiación, dosímetros biológicos donde observamos cromosomas dicéntricos en linfocitos, ensayos cometa de células bucales. Tenemos criterios diagnósticos ocupacionales, como lo son o los observamos modificados en CAMITA 2023, donde observamos una pancitopenia con 2 de 3, hemoglobinas menor a 10, plaquetas menor a 50.000 y el neutrófilos menor a 1.5, donde también tenemos una exposición documentada a mielotóxicos. A su vez tenemos una exclusión de otras etiologías, como sería la hepatitis viral. En estas pruebas podemos observar un hemograma completo donde vemos un hallazgo característico como es la pancitopenia progresiva. Esto es una utilidad para criterio diagnóstico. Una biopsia de médula ósea donde observamos una hipocelularidad menor al 25% con su utilidad que nos confirma el diagnóstico. Y una dosimetría personal con niveles mayor a 50 milisievert donde nos da una utilidad para la vinculación ocupacional. A nivel del algoritmo de acción, por el que es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud en 2024, poseemos 3 etapas, donde tenemos una evaluación inicial, donde aplicamos un cuestionario SOBANE a nivel 3, donde investigamos ocupación, tareas y equipos de protección individual usados por la persona. Un mapeo corporal con exposición con dosimetrías termoluminiscentes. Una confirmación diagnóstica por lo que es una triple aspiración medular de crestas ilíacas y una cuantificación de microRNA 126.
donde vamos a ver un biomarcador del daño hematopoyético. Y a nivel de tercer nivel o punto tenemos la notificación obligatoria, donde tenemos estos dos sistemas de vigilancia, que es el Civigilia y el IPINET, que son organismos internacionales de seguridad. A lo que es a nivel de medicina ocupacional tenemos recomendaciones. Las recomendaciones que podemos ver acá, según las jerarquías de controles por la NIOSH, tenemos una eliminación. La primera fase, eliminación. Uso de diodos láser en el lugar de radiografías industriales. Como segundo punto, la sustitución, cambio a neonicotinoides en pesticidas agrícolas. Controles ingenieriles, donde tenemos un sistema de ventilación localizada con filtros EPA más carbón activado. Y una robótica para la manipulación de fuentes radiactivas selladas. Como asimismo tenemos un protocolo de vigilancia donde podemos observar o tener un monitoreo biológico trimestral, donde investigamos lo que es el retículo de la hemoglobina corporal para detectar una alerta temprana, niveles de marcadores de daño oxidativo a nivel de orina, capacitación especializada, simuladores de realidad virtual para entrenamiento de emergencias radiológicas, una certificación por la Organización Internacional del Trabajo en manejo de sustancias mielosupresoras. A su vez, tenemos unos controles técnicos donde tenemos sustitución de bromuros por alternativas menos tóxicas, blindaje radiológico en áreas de trabajo, equipos de protección, donde tenemos dosímetros personales para radiación y trajes para la manipulación de estos bromuros. Y una vigilancia médica de hemogramas semestrales en las personas expuestas. Banco de células madre para trabajadores de altos riesgos. Muchísimas gracias por su atención.